en el programa La Voz del Suntra y de los movimientos sociales, un programa repleto en información, todo lo que está pasando a nivel nacional en nuestro país. Y aquí es donde se anuncia la verdadera lucha, la verdadera batalla, lo que no sale en los medios tradicionales, te lo traemos en este espacio de 2:30 a 3:30 en este tu programa, La Voz del Suntra y de los movimientos sociales. Bueno, de inmediato pasamos con nuestro compañero secretario general del Suntrax. Saúl, háblanos un poco, 49 años del Suntrax, su historia, su trayectoria, ese aporte junto al pueblo, al obrero humilde y trabajador, al panameño, al pueblo humilde y trabajador, ya, pronto, este 10 de septiembre. Suntra es la fusión de 3 organizaciones clandestinas de albañiles, reforzadores y carpinteros, que en el año 72 dieron el paso hacia la unidad de un sindicato único, así lo llamaron los fundadores, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Y a partir de allí, en el año 73, se realizó una huelga para que la dictadura diera la personería jurídica de Suntra, y en el año 74 se negoció la primera convención colectiva. El carácter de Suntra es un carácter clasista, desarrollado en sus primeros años en el plano reivindicativo. El solo hecho de poder negociar un convenio con el sindicato patronal, la CAPAP, en Panamá, representó un gigantesco avance de los trabajadores de la construcción. Hubo un periodo negro en el que la dirigencia se desvió, quedó en brazos de los militares, obedecían sus órdenes. Era Cleto Hernández con aquel dirigente venal que tenía Suntra en ese momento, quienes imponían quién ganaba las elecciones dentro de Suntra, no los trabajadores votaban en masa por el movimiento democratizador de Suntra, MODES, en este caso con Genaro López a la cabeza, y otros compañeros valiosos como Hipólito Alvarado, Nicolás Juárez, entre otros, quienes a mediados de la década de los 80 se organizaron en el movimiento democratizador de Suntra y a partir de ahí disputaron en esas adversas condiciones con los militares y la dirigencia venal, amarilla y vendida, la dirección de Suntra. Es el 15 de febrero de 1990 que los trabajadores, fundamentalmente de la empresa Díaz y Guardia y otros, que eran trabajadores permanentes en la industria de la construcción y en la empresa, hicieron una asamblea general en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Allí eligen una directiva que encabeza a Genaro y otros compañeros, y a partir de ese momento Suntra retoma su destino, dando un salto, obviamente, desde el punto de vista conceptual, reivindicando el sindicalismo de clase, que atiende las necesidades fundamentales de los trabajadores y sus familias en la batalla por la dignificación de los puestos de trabajo y las mejoras en las condiciones de trabajo y de salario, que a su vez impacta también a la familia del trabajador. Entonces se han negociado convenciones colectivas, se ha luchado por defender los intereses a capa y espada, no solo de los trabajadores de la construcción, sino también del pueblo panameño. Hemos participado desde esos primeros años en la Jornada Nacionalista y Democrática, a través de MODES. Ya cuando Suntra, la dirigencia, toma posesión, Genaro, de las riendas de Suntra, en febrero de 1990 éramos parte de la UGT, Unión General de Trabajadores, que era una expresión que reunía a la CATI, al CITIRRE, al SINATADAR, sindicato de vendedores estaban allí también, local 907, si mal no recuerdo, también estaba allí, que era un sindicato del área del canal, y naturalmente pues también organizamos lo que fue la COUSIPOC, Coordinadora de Unidad Sindical y Popular, donde convergen, además del sindicato, otras expresiones del movimiento popular panameño. Luego entonces fundamos la Organización contra las Bases Militares, OCBAN. OCBAN fue la antesala a la suma del desarrollo del trabajo de estas fuerzas y sectores populares patrióticos, revolucionarios, luchadores sociales, etcétera, para que después este organismo concluyera en lo que fue Alternativa Patriótica y Popular. Junto a otras fuerzas se fundaron el Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía, MONADESO, que enfrentó
a Pérez Valladares con sus pretensiones de extender las bases militares gringas en Panamá a través del Centro Multilateral Antidroga. Monadeso fue la antesala a Frenadeso con 2S, el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que en el 2003 se funda para enfrentar la reforma a la seguridad social que empujaba el gobierno de Mireya Moscoso. Y luego en el 2005 le tocó enfrentar a Martín Torrijos con esta reforma, con una huelga de 32 días, sectores de la educación, sectores obreros, sectores de trabajadores de la salud, pobladores en términos generales se aglutinaron alrededor de Frenadeso con 2S. Ya en el 2007 fundamos a Frenadeso como movimiento social panameño, una expresión organizada de los sectores que habían luchado contra la reforma a la seguridad social para convertirlo en defensor de los derechos económicos, sociales, culturales, de los derechos ambientales del pueblo panameño. Así se constituye Frenadeso. Frenadeso desarrolla, además, su Congreso Constitutivo, 3 tesis importantes. La tesis de democracia: creemos una nueva democracia real, una democracia representativa, donde el pueblo tenga derecho no solo a elegir, sino a revocar mandato y a fiscalizar a quien elige en cualquier cargo que sea electo, sea representante, sea alcalde, diputado o presidente, que se pueda revocar el mandato por corrupción, que se pueda revocar el mandato por mentirosos o por incapaces de poder gobernar al pueblo. La tesis de construcción de poder popular, que es la organización del pueblo en toda su expresión, en el campo, en la ciudad, en los sectores populares, obreros, campesinos, estudiantiles, originarios, profesionales honestos, pequeños y medianos propietarios. Es decir, es la conjugación de un nuevo poder organizado desde abajo, desde el pueblo, capaz de poder enfrentar al poder de facto actual, que es el poder económico, que controla el poder del Estado y todos sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y con este poder instituido, lógicamente, entonces dar el salto que estamos planteando de fundar el Estado, un nuevo Panamá, a través de una constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre, la cual ha secuestrado los poderes del Estado, la mafiocracia que nos gobierna, y podamos darle vida digna a la población. Luego entonces de Frenadeso también surge la tesis o el instrumento político electoral, la creación del Frente Amplio por la Democracia, como un elemento táctico dentro de una estrategia de toma del poder por el pueblo panameño para construir una sociedad más justa, más equitativa y más democrática. Así que Suntra, en el desarrollo de estos sectores, ha participado activamente. Suntra es fundador de CONUCI junto a otras 49 organizaciones que enfrentaron la reforma al Código de Trabajo en el 95. Suntra es miembro de la Internacional de la Construcción y la Madera, que aglutina más de 13 millones de obreros en los 5 continentes, y además tenemos el privilegio de ser el presidente, a nombre de Suntra, de la Internacional de la Construcción y la Madera en América Latina y el Caribe. Esto es muy importante. Somos miembros de la Plataforma Común Centroamericana, manejamos una serie de relaciones internacionales de forma bilateral y de forma también institucional a través del gremio. Tenemos relaciones fraternas con otro tipo de organizaciones, como lo puede ser la CTC de Cuba, como lo puede ser el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción de Cuba, la Federación Peruana de Sindicatos de la Construcción, de igual forma con los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en Uruguay. Estos que estoy mencionando son parte de ICM, están en Flemacón, con Flemacón, que es otra federación internacional regional. Manejamos excelentes relaciones, y a través de CONUCI también somos miembros de la Central Sindical de las Américas y de la Central Internacional Sindical. Así que digamos que Suntra sin duda pues ha aportado en la lucha del pueblo panameño, y la lucha por la soberanía. También hemos librado duras batallas por ella y seguimos en constante lucha por ese Panamá mejor que estamos buscando.
Eso es Suntra, en un resumen así muy sintético. Hemos mejorado los salarios, hemos mejorado las condiciones de trabajo en materia de salud y seguridad, y Suntra se ha constituido en una de las 5 organizaciones más grandes, proporcionalmente hablando, en América Latina, de los trabajadores de la construcción. Y en el caso panameño, Suntra es la organización más grande, más estructurada, más desarrollada del movimiento obrero y del movimiento social en su conjunto en Panamá. Y creo que estos precedentes que estoy manifestando lo hago sin ningún, y esto debe quedar muy claro, sin ninguna intención de jactancia, sino por el contrario que estamos describiendo cómo es posible crear organismos independientes, autofinanciados, que abrazan el proyecto histórico de la clase obrera, que es defender sí los intereses de clase al enfrentar al capital en la lucha de clase directa, pero también aspira a construir una nueva sociedad equitativa y justa. Así que digamos que Suntra puede servir como ejemplo tanto en Panamá como en América Latina y en el mundo de lo que puede ser un sindicato autogobernado, dirigido por obreros, organizado por obreros, autofinanciado por obreros y con criterios muy claros en defensa de los derechos del pueblo y de los trabajadores panameños. Así que eso es lo que puedo resumir yo que es Suntra en estos momentos, Ronaldo. Así mismo es, secretario general Salvador Méndez, nos dan palabras de un poco la reseña de cómo comenzó Suntra. Bien, ¿cree que nos puede hablar un poco sobre el papel que ha venido jugando Suntra en torno a la democracia, la construcción del poder popular hacia la Asamblea Constituyente Ordinaria? Algo de eso acabo de puntualizar. Nosotros creemos en una democracia participativa, creemos en democratizar la democracia en Panamá. La democracia en Panamá es una pantomima, es un pasquín que los grupos de poder económico controlan. Son ellos los que financian a los títeres de sus partidos políticos tradicionales y pseudos independientes, y lo financian en campañas politiqueras ultramillonarias para comprar conciencia y voto, llegar a los poderes formales del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, para desde allí enriquecerse, robar junto a los jerarcas de estos partidos políticos tradicionales y pseudos independientes al pueblo panameño, robar sus recursos económicos, sus recursos naturales, como hemos visto en todos estos escándalos de corrupción, como vemos el caso de Minera Panamá, concesión de nuestros puertos, telecomunicaciones, electrificación, las actividades más importantes desde el punto de vista económico que le pertenecen al pueblo panameño. Y naturalmente esta pseudodemocracia tiene que ser sustituida por una democracia en la que el pueblo a través de cabildos abiertos, en la que el pueblo a través de asambleas, en las que el pueblo pueda participar y ser director de su destino, no ser gobernado como indica a través de esta democracia participativa, no. Es el pueblo gobernando, y a quien eligió, sea quien sea, presidente, alcalde, diputado, representante, debe gobernar entonces obedeciendo a quién, al dueño del poder. ¿A qué dueño del poder? Al que lo votó por ellos. No la maleantería esta que vemos de forma permanente, en la que una vez llegan al poder del gobierno formal, entonces ellos piensan que son dueños del pueblo panameño y del país, y hacen lo que les da la gana. Roban a manos llenas, imponen medidas antipopulares, entregan la soberanía nacional, y esto obviamente no se le puede llamar democracia. Para nosotros democracia, además de garantizarle a nuestro pueblo educación y salud pública de calidad, eficaz, en el caso de la educación, una educación laica, científica, una educación liberadora, que cree entes pensantes, críticos, analíticos, pero sobre todo humanistas. Y naturalmente esa no es la educación que nos están dando en estos momentos los sectores de poder económico. Ahora ellos, y no ahora, siempre han tenido en sus manos la educación pública para beneficiar sus intereses y no beneficiar el interés colectivo de las mayorías. Y en el caso de la salud pública, requerimos un nuevo modelo de salud pública preventivo,
eficaz y eficiente que pueda atender las necesidades del pueblo cuando llegue allí. Pero además necesitamos trabajo y salarios dignos. ¿A qué me refiero? Me refiero a trabajos permanentes, indefinidos, en el que entra a laborar pueda desarrollar su vida laboral en el lugar donde ha preferido empezar a hacerlo, y además de ello que tenga buenos salarios para poder tener mejor acceso a las cosas necesarias de la vida. Hay una política pública que atienda las necesidades de las viviendas del pueblo panameño, viviendas dignas de igual manera, porque en este país hay un alto déficit en materia de vivienda. Deben resolverse los problemas en materia de agua potable que no le llega a toda la población, de infraestructuras públicas que requiere el pueblo panameño como potabilizadoras, electrificación, caminos de penetración o de producción para nuestros pequeños y medianos productores. Es decir, es garantizar la vida digna de nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros entendemos que es democracia, igual como debe ser el derecho a recreación. Adicionalmente a esta democracia de la que estamos hablando, a la democracia representativa, le sumaríamos el hecho de que el pueblo tenga la posibilidad, y esto lo quiero remarcar, de poder controlar a quien ha electo en cualquier cargo público, fiscalizar, debatir qué cosas quiere en sus comunidades y además poder revocar el mandato de quienes sean corruptos, de quienes sean unos mentirosos que en campaña prometen lo que no pensaron cumplir nunca, o los que sean incapaces de poder resolver. Y ese derecho de este pueblo tiene que ser respetado. Eso es lo que nosotros consideramos como democracia. Para que esta nueva democracia pueda llegar, naturalmente los sectores del poder económico y sus esbirros no van a permitir eso. Ellos van a oponerse a eso como lo han hecho hasta ahora. El pueblo tiene que organizarse, y organizar al pueblo significa organizarse en los centros de estudio, de trabajo, en la comunidad, en casa por casa, barrio por barrio, zonas urbanas, zonas rurales, los campesinos y los indígenas, organizarse y desde allí fortalecer un poder dormido hasta ahora, que es el poder del pueblo. Ese poder organizado del pueblo, concientizado, educado políticamente, desarrollando criterios en función de conquistar mejores días, que es lo que anhelamos todos, es lo que conceptualizamos como poder popular. Es el nuevo poder emanado de las mayorías del pueblo humilde, honesto y trabajador panameño, que con su trabajo colectivo hace crecer a este país de forma vertiginosa, aunque las élites del poder económico se apropian del trabajo colectivo, dándole la calidad o la mala vida que le da al pueblo panameño. Entonces, ese poder popular es el que debemos organizar en cada rincón de nuestro país para que el pueblo pueda ser partícipe en esa democracia de la que estamos hablando, participativa, pero organizado el pueblo desde el punto de vista político, ideológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico, etcétera, pueda participar del desarrollo de su destino. Además de ello, con este poder organizado y este tipo de democracia debemos aspirar a la constituyente originaria, que hemos dicho debe ser autoconvocada por el pueblo panameño, dueño absoluto del poder. Dicho eso, cualquier acto del pueblo no puede ser catalogado por ninguna parte de la institucionalidad actual como ilegal, porque no puede actuar de forma ilegal quien es dueño del pueblo, del poder, perdón. Y eso implicaría entonces dar el paso a la fundación del nuevo Estado, al nuevo Panamá del que estamos hablando, en el que la Constitución debe ser revisada, donde deben haber representaciones como constituyentes de sectores obreros, campesinos, indígenas, profesionales, educadores, amas de casa, mujeres, es decir, de la juventud, de las distintas etnias que conviven en este país, de medianos y pequeños productores, comerciantes, etcétera, y que no sean las élites corruptas las que puedan dominar estos espacios democráticos, sino que realmente sea representativo en esa asamblea constituyente del pueblo panameño.
Y una vez se discuta la nueva institucionalidad planteada en primera instancia en la Constitución, y de allí obviamente tendrán que ajustarse las nuevas leyes, reglamentos, etcétera, que se derivan bajo estos preceptos que estamos hablando, pues debe entonces darse paso al nacimiento de esa nueva Panamá de la que estamos indicando. Entonces ahí está la tesis desarrollada de poder popular, de nueva democracia y del mecanismo con el que podemos llegar a fundar el nuevo Estado. Un mecanismo totalmente democrático, participativo del pueblo. Los acuerdos de la Asamblea Constituyente originaria tienen que ser sometidos al concurso de la voluntad popular y naturalmente debe ser aprobado por el pueblo este nuevo elemento. Un elemento adicional debe estar encaminado en un nuevo modelo económico que no sea el modelo económico neoliberal, porque este es el que le ha desgraciado la vida al pueblo panameño en los últimos 41 años de implementación, es decir, los 31 de pseudodemocracia más 10 del periodo militar. Debemos hablar de un plan nacional de desarrollo que implique naturalmente todos los espectros de la sociedad panameña. Este plan nacional de desarrollo debe llevarnos naturalmente a eso que estamos aspirando, a desarrollo humano, que las políticas públicas estén encaminadas a la defensa de la vida humana, a garantizarle a la población dignidad en su vida y en su desarrollo, pero además que el desarrollo económico tenga que estar íntimamente vinculado al respeto de nuestra naturaleza, que ha sido agredida como nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, en 230 años que está funcionando el capitalismo en el mundo, ha devastado de forma acelerada todo el resto de millones, cientos de millones de años de la evolución humana. Y naturalmente esto debe parar, porque aquí se está atentando contra dos elementos fundamentales del planeta. Por un lado, el ecosistema, la naturaleza, y por otro lado, el hombre. Y eso no puede seguir siendo así para satisfacer a pequeños grupos que acumulan fortunas que no podrán tener 100 vidas y no las pueden gastar. Y esto a nivel global y a nivel particular. Por ejemplo, en Panamá hay 115 personas que acumulan más de 20.000 millones de dólares. Eso no puede ser racional en un país como este, cuando entonces hay millones de panameños pasando vicisitudes, hambre y pasando toda clase de páramos, como decimos. Entonces, digamos que esa es la aspiración máxima que tenemos nosotros, y al hablar de nueva democracia, de construir un poder alterno al poder de facto, que es el poder económico, y al desarrollar a través de esta democracia la participación plena del pueblo, representado en todos los sectores de la sociedad panameña, el fundar un nuevo Estado a través del mecanismo constituyente originario, legislar para la mayoría, para la vida humana, y adicionalmente a ello, fundar nuestro Estado para poder hacer posible que todos vivamos en paz y dignamente, pues son los mecanismos que junto a Frenadeso hemos discutido en sus tesis de democracia, de poder popular y de constituyente, y adicionalmente a ello entonces adicionamos junto a Frenadeso la necesidad del instrumento político electoral, en este caso el Frente Amplio por la Democracia, para debatirle a esas élites económicas, a esos 115 ultramillonarios, a sus partidos tradicionales corruptos, a sus pseudos independientes, para debatirle en su terreno el poder del Estado, es decir, el poder del gobierno, más bien, para desentar al país, para desentar la cosa pública, para democratizar la democracia y dar los pasos hacia la fundación del nuevo Estado. Entonces, naturalmente, esto es lo que necesitamos en un plan nacional de desarrollo, como hemos dicho, desarrollar el sector primario de la economía, es decir, el agro, acompañada de la agroindustria, y el sector secundario de la economía, la industria, que son generadores de empleo.
Actividad productiva genera empleo y estos empleos tienen que ser de calidad, como ya lo hemos mencionado. En esa política económica nueva debemos fortalecer la soberanía alimentaria del país y la seguridad alimentaria del mismo. Debemos adicionalmente a ello concatenar nuestro proceso educativo público, que ya caractericé hace un poco tiempo en este espacio, para que podamos dotar de los profesionales y técnicos que requerimos para el desarrollo de las actividades productivas y para generar empleo al resto de la población. Debemos también discutir el tema de política tributaria, que tiene que ver con el uso de los fondos públicos a través del presupuesto, que debe estar ajustado, rompiendo con esos privilegios, altos salarios, canonjías, con las que hoy cuenta la burocracia estatal. Y además de ello, debemos pensar, una vez reordenado el presupuesto del Estado, incluso discutiendo el problema de la deuda externa, que es otro gran problema que tenemos en Panamá. Estamos hablando para este año que viene un presupuesto por arriba de 25.000 millones de dólares, pero casi el 30% de esos 25.000 van al pago del servicio de la deuda. Esto tiene que parar de una vez y por todas. Hay que salir a discutir con las instituciones financieras internacionales la renegociación de esto para poder destinar los recursos a lo que el pueblo necesita. Es decir, ya hablé también que el pueblo necesita educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salarios dignos, mejor jubilaciones, en fin. Necesitamos darle vida, calidad de vida a nuestro pueblo, vida digna a nuestro pueblo. Entonces, también en esa política tributaria debemos pensar en una reforma tributaria progresiva. Significa que el que más tiene más pague. Aquí el que más tiene menos paga. Me refiero a los ricos de este país, que pagan pocos impuestos. Ellos deben pagar más impuestos porque no pueden seguirse quedando con el trabajo colectivo que todos hacemos para embolsillárselo y entonces el pueblo siga pasando para más. Así que la política tributaria es un elemento fundamental en un nuevo plan de gobierno que permita esta situación que hemos manifestado a grandes rasgos, pero que atraviesa cada sector de la vida nacional, que nos permita pues vida digna para la población. Yo hablé del tema de jubilaciones, a algunos les gusta hablar de experiencias foráneas, y yo creo que hay ejemplos aquí que podemos utilizar que son fantásticos, digámoslo así, comparado a lo que existe en estos momentos. Pero el pueblo debería aspirar a tener jubilaciones como la que tiene la Policía Nacional. Ellos trabajan 30 años y se jubilan con el último salario. Eso debe ser generalizado en la población, a nuestro entender. Y debemos tener puestos de trabajo como los que tienen, por ejemplo, la mayoría de nuestros educadores, la mayoría del personal que trabaja en salud, que ellos entran al sistema y a ellos no lo pueden destituir de ahí sin una causa justificada. Ahí no ocurre como ocurre con los politiqueros que salen a votar a los trabajadores administrativos del Estado cuando cambian de gobierno. Entonces, todos los panameños, tanto en el sector público como privado, debemos tener estabilidad laboral. Si perdemos nuestro trabajo debe ser por causa justificada, pero no puede ser por la antojadiza situación de que te votan y ya, como ocurre hoy. Así que estos elementos que estamos planteando, como ustedes logran ver, y el resto de quienes nos están viendo y escuchando logran entender, son elementos que en realidad lo que permiten es poder gratificar la vida, dignificar la vida, crear la paz. Además de crear la paz, permite el desarrollo económico, pero también permite el desarrollo humano en equilibrio con el medio ambiente. Así que son conceptos que estamos manejando como propuestas concretas hacia la población panameña, desde los sectores populares, desde Suntran, CONUSI, Frenadeso, Frente Amplio por la Democracia, y en esa estrategia y elementos tácticos aspiramos a que el pueblo tome el control del Estado y que con el pueblo controlando el Estado podamos dignificar
la vida de todos los panameños y adicionalmente a eso, pues, adecentar las estructuras formales de lo que conocemos como los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal electoral, en fin, todo lo que conocemos que hay que transformar en Panamá. Muy bien, muy bien, muy bien, Raúl Méndez, por esto que nos dice, ¿no? Es importante que los que nos ven y nos escuchen sepan lo que está pasando, porque esto no sale en los medios tradicionales, ¿no? Bien, sabemos que estamos en el año que se está venciendo el convenio colectivo, ¿no? Ya 31 de diciembre de este año se vence. Entonces, ¿cómo va la pelea? ¿Cómo va esta lucha para el nuevo convenio colectivo? Sabemos que está aprobado, ¿no? ¿Cómo va este proceso con la Cámara de Comercio y todo este tema del convenio? Bueno, el convenio colectivo, la Junta Directiva de Suntra, la Junta Directiva Nacional de Suntra, designó una comisión para que integrara, revisara y presentara el proyecto de convención colectiva. Eso así fue hecho. Esta comisión, en la que está el compañero Erasmo Cerrú, por ejemplo, secretario de Defensa, el compañero Abdiel Betancourt, subsecretario general, el compañero Yamir Córdoba, secretario de Finanzas, el compañero Marco Andrade, subsecretario de Educación, donde está otros 5 compañeros, Eve Asprilla, secretario de Salud Ocupacional. Estos compañeros presentaron el proyecto de convención al concurso de la discusión de la Junta Directiva. Allí todos los directivos a nivel nacional tuvimos la posibilidad en varias jornadas de trabajo revisar cada una de las cláusulas y ver el proyecto y aprobarlo. Luego de eso, la Junta Directiva llamó al Consejo Nacional Sindical, que reúne a los dirigentes sindicales del Suntra en todo el país. Somos más de 300 en estos momentos. Me refiero a los representantes, a los comisionados, a los comités de empresa, a los comités de salud y seguridad y la Junta Directiva. Y esta estructura de gobierno de Suntra aprobó también el proyecto de convención colectiva y los delegados negociadores. Hemos nombrado 10 delegados negociadores, además de lo que ya mencionamos. Hemos integrado allí compañeros jóvenes para que sigan aprendiendo del proceso, pues nosotros estamos garantizando, primero, continuidad hacia el futuro del desarrollo de nuestro sindicato y segundo, la participación democrática de la que generalmente hemos hablado en este programa, pero que practicamos para lo interno de Suntra. Es decir, que aquí no es un discurso de lo que se está hablando, sino es la práctica de esa democracia a la que aspiramos. Y luego entonces, después de haber aprobado esto en el Consejo Nacional Sindical, empezaron un ciclo de asamblea general en todo el país, donde se ha debatido en la base el contenido de este proyecto de convención colectiva, y adicionalmente a ello, pues ha sido aprobado el proyecto de convención colectiva para presentárselo a los empresarios con la mesa negociadora con la que Suntra se presenta en esta oportunidad. Cabe destacar que este convenio colectivo que vamos a discutir con los empresarios, se lo vamos a presentar a ellos el día 10 de septiembre de este año. Es decir, hoy estamos a 4, significa que dentro de 6 días le entregaremos a los empresarios el proyecto de convención colectiva, y en el marco del 49 aniversario de Suntra, que cumple el mismo 10, pues este será nuestra acción central. Vamos en una movilización hacia allá con la dirigencia sindical a entregarle esto a los empresarios. Hemos conceptualizado el problema que existe en el marco general de la negociación del convenio. Hemos planteado, además de eso, que creemos que la negociación esta tiene que ser una negociación pragmática que permita abordar los temas más sensitivos desde el día 1 para tratar de buscar una solución a ellos, un acuerdo a ellos en la mesa de negociación. Nosotros, como siempre hemos dicho, la huelga no es un objetivo, es un instrumento de lucha y aspiramos a no tener que
ejecutar esta actividad en medio de esta negociación. Aspiramos a poder llegar a acuerdos con los empresarios sentados en la mesa, acuerdos reales y efectivos, cuando dos contrapartes, como son la CAPAP y los ejes del Suntran, se sientan en igualdad de condiciones en una mesa. Somos capaces de debatir frente a nuestras diferencias y a nuestras aspiraciones, llegar a acuerdos reales para que nuestra industria tenga niveles de estabilidad aceptables por los próximos 4 años, pero además debatimos y discutimos con los empresarios constructores la necesidad de democratizar la riqueza que generamos los trabajadores de la construcción y que parte de ella debe retribuirse en salario y mejores condiciones de trabajo. Y eso repercute también en mejores condiciones de vida para el obrero, sí, pero también para su familia. Esto es muy importante, ¿eh? Para la familia del obrero, para su esposa, en el caso de los obreros masculinos, para los esposos, en el caso de las obreras femeninas, de igual forma para los hijos de los trabajadores. Y naturalmente todo esto es en beneficio de la vida humana, es en beneficio de la gente, es que somos capaces de aspirar a mejores cosas. Yo recuerdo, muy joven, cuando tenía 20 años, entré a la industria de la construcción, allá en mi provincia natal, en Colón, y el salario del ayudante era $1.25 la hora, y el salario del calificado albañil, reforzador y carpintero era unas $70 la hora. Hoy el ayudante gana más de $4 la hora, el calificado albañil, reforzador y carpintero está casi llegando ya a $6 la hora. Y esto dignifica al obrero. Recuerdo también las condiciones pésimas en materia de salud y seguridad. Todos los días se contaban los obreros muertos en la industria. La lucha permanente con los empresarios porque entregaban las medidas de seguridad personales, bota, casco, guante, pero además de eso estaban las medidas industriales de seguridad que había que tomar, que ellos no querían cumplir. Y esto fue una dura batalla planteada por Suntran, que además de las cientos de vidas que cobró en la industria de la construcción de trabajadores fallecidos de forma indiscriminada, irresponsable, que incluso nosotros en nuestro análisis acusábamos a los empresarios de homicidio culposo, porque muchas de estas muertes se dieron por negligencia, por incumplimiento de la ley, por mala dirección, pero el Ministerio Público nunca quiso investigar eso de fondo, obviamente defendiendo los intereses de la patronal. Y todo esto ha mejorado. Hoy día los obreros no han ingresado al proceso de trabajo si no tienen sus equipos de seguridad. Hoy día tenemos uniformes, hoy día tenemos mejores salarios, mejores condiciones, las normas de salud y seguridad se han mejorado. Todo esto ha sido una lucha de Suntran. Esto le costó la vida a Ali Romy Smith, dirigente obrero colonense, un joven que un policía del Liceo Madrid le disparó por la espalda en un centro de salud donde acudió después de una represión a buscar asistencia médica y cobardemente le dispararon por la espalda. Eso está en impunidad. El Liceo Madrid se declaró culpable ante el tribunal y el tribunal aún así lo declaró inocente. Pero además, alias Guanapeña, que está en la calle, producto de la compra de una revisión de fallo, que fue el actor intelectual que asesinó a Osvaldo Lorenzo, o incluso el policía que mató a Luis Argüelle, o el que asesinó a Yito Barrante, o el que asesinó a Rufino Frías. Sabemos nosotros el precio que significa pelear y defender los intereses del pueblo humilde, honesto y trabajador panameño y del pueblo humilde y honesto trabajador de la construcción. Y esto ha mejorado, obviamente, y eso es importante, porque aquí no estamos hablando de cosas que no hemos podido transformar. Si la situación era complicada en la construcción, la lucha sindical ha obligado a transformarla, a mejorarla. Y como digo, eso impacta no solo al obrero en el proceso productivo, sino a su familia. Hoy
mujeres y hijos tienen mayor garantía que sus seres queridos, su esposo o sus padres, van a los procesos de trabajo con mayor seguridad y regresan a sus casas. Esto tampoco quiere desconocer la realidad de que en determinados momentos estos problemas se sigan dando. Solo ayer falleció un obrero en una construcción de una carretera en el área del interior del país, y este problema en materia de salud y seguridad tenemos que seguirlo perfeccionando para que podamos llevar esa cifra a cero y que sean realmente excepciones y no regla general. Pero eso ha mejorado importantemente en Panamá. Naturalmente estos elementos de los que estamos hablando son elementos con los que el pueblo panameño es testigo de lo que hemos hecho. El obrero de la construcción que ha luchado ardua y duramente por esto nos permite decir que seguimos avanzando en mejorar, dignificar la vida del obrero y de la obrera y también la de su familia. Escucho la pregunta. Correcto, Saúl, ya, como tú sabes, en la radio se hace difícil el tiempo. Háblanos un poco de la actualidad, lo último, esto que acaba de salir, tanto en términos del sistema financiero panameño como lo de Minera. Sabemos que es corto, tienes 3 minutos, 4 minutos para desarrollar algo de esto último, lo calientito. El sistema financiero panameño, que vimos lo que sucedió. El sistema financiero panameño, que es el robo que acaba de ocurrir de forma descarada del Banco General, que le asaltó las cuentas al pueblo humilde, honesto y trabajador, golpeado por la crisis generada por el COVID, pero además la política pública del señor Cortizo, que desgració aún más la vida de cientos de miles de panameños. Y entonces este es el ejemplo de lo que va a ocurrir con las casas, los carros, con los pocos recursos que tiene el pueblo panameño ahorrado, una vez venzan los términos de lo que se están hablando. Y esta maleantería hay que pararla y hay que exigirle a Cortizo que de una vez y por todas, igual que a esa asamblea podrida, se legisle para el pueblo, se pare la posibilidad desde el punto de vista legal con leyes que defiendan al pueblo panameño. Y el robo que hay de los recursos minerales, Minera Panamá, ese es otro gran robo. Minera Panamá está extrayendo de los recursos del pueblo panameño metales que aquí nadie contabiliza, pero además sin contrato. Y el no tener contrato, ¿qué significa? Significa que no hay legalidad. Y no tener legalidad, ¿qué significa? Que simplemente somos una tribu aquí donde no se respetan los poderes del Estado porque son podridos y porque los que lo ostentan no hacen nada para respetar, hacer respetar al pueblo panameño la soberanía nacional y adicionalmente a ello nuestros recursos, sino que se los reparten alegremente entre estos sectores que estamos denunciando. Y de igual forma ocurre con los puertos en la concesión que se acaba de dar nuevamente. Esto ocurre de igual manera con todos los recursos más importantes del pueblo panameño, y esto es lo que indigna. Por ello es que es necesario que el pueblo tome conciencia, se organice, se concientice y luche por conquistar un mejor país para todos. Luche por mejorar lo que tenemos. Luche por fundar un nuevo Panamá, una nueva democracia participativa, que logremos dignificar la vida de todos, que entre todos sigamos trabajando como ocurre hasta hoy, pero la riqueza que generemos sea mejor distribuida, que Panamá deje de ser la lavandería de recursos provenientes del narcotráfico, de los que roban impuestos, del tráfico humano, del tráfico de armas, en fin, que Panamá deje de ser el quinto en el mundo y segundo en América Latina donde hay peor distribución de riqueza, que Panamá y los panameños tengamos vida digna. Bueno, si queremos eso,
debemos conquistarlo. ¿Quién? El pueblo panameño. Los obreros, los campesinos, los indígenas, los educadores, los trabajadores del sector salud, los campesinos, los medianos y pequeños productores, los medianos y pequeños comerciantes, es decir, el pueblo. El pueblo es el que puede cambiar esto y a ese pueblo tenemos que seguir animando para que lo hagamos, y a través de las organizaciones, Suntra, Frenadeso, CONUSI, Frente Amplio por la Democracia y el resto del movimiento social panameño, tenemos la obligación moral y ética de unir nuestros esfuerzos para que el pueblo panameño pueda coronar la aspiración que tanto anhela, pero que todavía no ha encontrado. Y es la lucha la que nos puede hacer libres, y es la lucha la que nos puede hacer soberanos, y es la lucha la que nos puede dar el nuevo Panamá que estamos buscando. Bueno, Saúl, a los obreros, 49 años de Suntrack, rumbo a los 50 y con más luchas y victorias. Por supuesto, felicidades a los compañeros, a nuestros fundadores. Naturalmente estamos agradecidos. Hemos, en mi caso, recibido el sindicato de la mano de un gran dirigente popular, de un gran dirigente obrero, de un gran dirigente progresista, de un gran dirigente revolucionario como lo es Genaro López, un hombre de las profundas entrañas de la montaña de Veraguas, en donde, susodicho de paso, estoy haciendo este programa, de Chitra. Ese hombre humilde, honesto y trabajador, salido del campo, que se vinculó a la lucha obrera y que dirigió a los obreros en MODE y que dirigió a Suntra en los años subsiguientes y que lo entregó en las condiciones de ser el Suntra que hoy conoce el pueblo panameño y el mundo. Yo me honro en poder haber seguido siendo continuidad, de haber seguido junto a nuestros compañeros desarrollando el Suntra y de haber seguido aportando en la dirección correcta. Estoy orgulloso de poder ser miembro del Suntra, de ser su secretario general y de tener los compañeros que conmigo han luchado en la directiva, los representantes, los comisionados, los comités de empresa, las bases de Suntra. Me honra la lucha que hemos desarrollado. Les doy mi respeto, mi cariño, mi abrazo fraternal a todos ustedes y a sus familias, pero también a los compañeros en CONUSI, a los compañeros en Frenadeso y a los compañeros en el Frente Amplio, que todos juntos seguimos contribuyendo con las mismas ideas que el proyecto clasista de la clase obrera panameña discutió, debatió y ha ejecutado. Tenemos que mejorar, no cabe duda, hay debilidades, hay problemas que tenemos que subsanar dentro de Suntra en función de mejorar cada día más nuestro instrumento de lucha. Igual forma ocurre en CONUSI, igual ocurre en Frenadeso, en el Frente Amplio, pero este es parte del proceso. El proceso debe permitirnos práctica, debe permitirnos teorizar sobre él y regresar en una práctica mejorada bajo los conceptos de la ciencia que hemos utilizado para interpretar nuestra realidad y para transformarla, y naturalmente seguiremos aportando en ello. Felicidades a los obreros de la construcción, en especial a los miembros de Suntra y a los dirigentes de Suntra que hacen posible que este sea el sindicato que el país conoce y que el mundo también conoce. Muy bien, muchas gracias, compañero Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, ya aproximándose los 49 años de fundación de este importante sindicato del país y del continente. Como bien ha estado explicando el compañero, un poco la historia, el aporte que ha dado en la lucha al movimiento social panameño, continental y mundial, porque es parte de la ICM y ser vicepresidente es parte de eso. Y además de eso también invitándolo a las acciones, a toda la lucha que continúa como sindicato. Así que con esto, Aníbal, para que te despidas, muchas gracias, Saúl, y nos vamos despidiendo. Entonces, Aníbal. Se despide de este programa La Voz del Suntra y del movimiento social Aníbal Rodríguez, un obrero, la pelea peleando sin lucha de victoria. Viva el Suntrax, sin lucha no hay victorias, un Suntrax unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre. Venceremos.